Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Días. Muy bien. A ver, vamos a esperar un minuto, ¿ya? Se vayan entrando. Buenos días, profesor. ¿Se ve el tema? Sí, profe. No, profesor. Sí, profesor. Muy Dice bien. docente Armando Vega Cabrera. Tema: el discernimiento y la libertad. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna idea qué es el discernimiento? ¿Alguien sabe? Ya vamos a comenzar, ¿sí? Muy bien. El discernimiento. Vamos a comenzar primeramente por el concepto, ¿ya? ¿Qué es el discernimiento? ¿Sí? El discernimiento es un camino para volver a nosotros mismos. Para volver a nosotros mismos y contactar con la nobleza de nuestras intenciones. Nos permitirá ordenar amorosamente la vida, distinguir lo que proviene de nuestros miedos y apegos que nos conducen a la violencia y al desamor, de lo que proviene de nuestra bondad, de nuestro deseo del mayor bien, y nos conduce a respetarnos y amarnos tal y como estamos siendo y aceptar la realidad para desde ahí descubrir qué es lo que más amoroso y justo aceptamos los límites de nuestra responsabilidad y de los demás. Mejor dicho, el discernimiento es amarnos nosotros mismos. El discernimiento es amarnos nosotros mismos, tal como Dios nos ama, tal como Dios nos ama. ¿Ya? Cuando le dejamos hacer su voluntad a Dios en nuestras vidas, cuando le dejamos hacer la voluntad a Dios en nuestras vidas, eso es discernimiento. Eso es discernimiento, ¿ya? Seguimos, vamos a ir desglosando el concepto. Disponernos delante de Dios tal y como estamos siendo puede ser el acto de confianza que requiere de mayor valor y humildad, ¿ves? Una confianza plena que yo tengo con Dios. Una confianza plena que yo tengo con Dios, pero desde mi humildad, nublada por las imágenes de Dios que hemos aprendido. No nos atrevemos a dejarnos tocar por la ternura mejor dicho, nos dejamos tocar por la ternura de Dios. Nos dejamos tocar por la ternura de Dios. Nos dejamos tocar por la ternura de Dios. Esta es la experiencia fundamental de los ejercicios espirituales. Dios amándome incondicionalmente. Dios me ama en todo momento. Y principalmente Dios me ama con todo su poder, con todo su amor, incondicionalmente. Incondicionalmente. Dios me ama. Aunque yo sea un hijo mal agradecido, un hijo malcriado, un hijo desobediente, pero Dios me ama. Pero Dios me ama. Todo eso es discernimiento, chicos. Discernir el amor de Dios en mi vida. Dejarle de hacer su voluntad de Dios en mi vida. Dios, haz tu voluntad en mi vida. Eso es discernimiento. Discernir es una osadía de cara a la libertad. El discernimiento, chicos, nos lleva a la libertad. La libertad
va de la mano con el discernimiento. ¿Por qué? Porque la libertad, chicos, es el regalo más hermoso que te ha dado Dios. A ver, ¿quién es Anita? Piero, profe, Piero Magrochoa. Yo no me acuerdo. A ver, Piero, levanta. A ver, ¿deseas hablar? No, profesor, disculpe. Buenos días, profesor. Muy bien, seguimos. A ver, apaga su audio, ¿ya? La libertad va de la mano, chicos, con el discernimiento. Requiere, además, una libertad osada. ¿Qué quiere decir libertad usada? Una confianza plena en Dios. Una confianza plena en Dios. Una confianza plena en Dios. La libertad no es una fuerza ciega. Está cimentada siempre en la racionalidad de las cosas. ¿Por qué dice racionalidad, chicos? ¿Por qué dice? Por ejemplo, Dios nos da la libertad. ¿Tú tienes la libertad de robar o no robar? Tienes la libertad, pero si tú te dedicas a robar, tú tienes el uso de razón. Lo que estás haciendo, eso es mal. Que estás actuando mal. Razón. Racionalidad. Dios te da la libertad de mentir o no mentir. Pero si yo comienzo a mentir, tú tienes el uso de la capacidad, la racionalidad de saber que esa cosa es mal, que esa cosa está muy mal. ¿Ves? Libertad. Libertad. ¿Sí? Muy bien. En la vida espiritual, ¿no? La libertad tiene que ser osada. Osada. Dice, ¿no? Con esto no hacemos sino jugar con uno de los términos paulinos más significativos para designar la libertad del cristiano. La libertad del cristiano. El cristiano tiene la libertad, chicos, de seguir a Dios o no seguir a Dios. Tiene. De evangelizar la palabra de Dios o no evangelizar la palabra de Dios. Tiene la libertad. Tiene la libertad. ¿Sí? Él usa la libertad, la que identifica al cristiano. La libertad cristiana es osada, pero la mayor osadía es dejarse llevar por el amor a Dios. Yo me dejo conducir prácticamente por el amor al Espíritu Santo. Yo me dejo conducir por el amor a Dios y llevar su palabra. Llevar su mensaje. Llevar su mensaje. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. A ver, lo demás. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, chicos. Ya, a ver, un momento. A ver. Muy bien, chicos. A ver. Tengo que estar también con el WhatsApp viendo a ver quién entra. Quién ha mandado un mensaje por el WhatsApp, ¿no? Para contestarle. A ver. Muy bien. El Evangelio de Jesús. Jesús tenía la libertad de llevar la palabra de Dios y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. En el Evangelio Jesús es claro en esto, es muy claro, ¿no? Nos da órdenes nuevas, ¿no? Él vino y lo trae Dios, pero ser percibido con esta apertura a la novedad. Y esto se llama docilidad. Podemos preguntarnos, ¿soy dócil a su palabra? ¿Estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios? Eso es libertad. Y si estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios, entonces mi corazón es dócil.
a la palabra de Dios. Es dócil a la palabra de Dios. Todo lo que yo escucho en el Evangelio, todo lo que yo oigo en el Evangelio, lo que me dice Jesús, lo pongo en práctica. Lo pongo en práctica. Y al ponerlo en práctica, estoy siendo dócil a las palabras de Dios. Estoy siendo dócil a la palabra de Dios. Y hago siempre lo que yo creo, ¿no? Hago pasar la palabra de Dios al ambique, ¿no? Y al final es otra cosa a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Dios nos habla, chicos, mediante su palabra. Eso hemos visto y eso está muy claro. Dios tiene un mensaje muy claro, tiene un mensaje muy específico en tu palabra, en su palabra, para todas las personas. Para todas las personas. Profesor, están escribiendo en el chat. A ver, vamos a bajar, vamos a anular, vamos a sacarle a sus alumnos, ¿ya? Del chat, de la sala. A Elis y a Mateo. A ver, un momento. Del divorcio. Ahora que sí hay tarea. A ver, chicos, estamos recién comenzando la clase. ¿Ya? Al final le voy a decir. ¿Ya? Al final. Muy bien, seguimos. El Papa Francisco era muy claro y muy específico cuando nos habla de la libertad. Nos habla. Y él mayormente, el Papa Francisco, dentro de su homilía, habla del profeta Saúl. ¿Quién era Saúl? Era un profeta que Dios había escogido para un mandato. Y Saúl creía mucho en Dios, pero a veces se desviaba de la palabra de Dios. Se desviaba de la palabra de Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios prácticamente le hace sentir culpable a Saúl, que Saúl ha desobedecido la palabra de Dios al desviarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Le hace sentir culpable para que él vuelva al camino del bien. Vuelva a creer en Dios y vuelva a creer en su palabra. Vuelva a creer en su palabra. Muy bien. Le hace sentir que prácticamente Dios le hace sentir a Saúl que él se había rebelado contra la palabra de Dios. Se había rebelado contra la palabra de Dios. Prácticamente se había desviado de la palabra de Dios. Se había desviado. La terquedad, no a la docilidad para hacer lo que tú quieras y no lo que Dios quiera. El pecado y la idolatría, dice, ¿no? Y esto prosiguió, nos hace pensar en lo que la libertad cristiana, que es la obediencia cristiana. ¿Ves? La libertad cristiana es la obediencia a la palabra de Dios. Es obedecer a sus mandatos. Es obedecer a sus leyes. Es obedecer a sus estatutos de Dios. Y sobre todo a su palabra. Sobre todo a su palabra, chicos. Sobre todo a la palabra de Dios. ¿Sí? Sobre todo a la palabra de Dios. A ver, un momentito. Muy bien, seguimos. La libertad cristiana, a ver, silencio. La libertad cristiana y la obediencia cristiana son la obediencia a la palabra de Dios.
es tener el coraje para convertirse en nuevos discípulos, en nuevos misioneros, en nuevos evangelizadores, en llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué es viva? Porque Dios está vivo y Dios no es un Dios de muertos. Y al tanto, si Dios está vivo, su palabra está viva y permanece para siempre. Permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios me ayuda a discernir lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Me ayuda a discernir. ¿Y cuáles son mis intenciones en mi corazón? Me ayuda a ser buenas personas. Me ayuda a ser un buen cristiano. Discierno. Mediante su palabra de Dios, yo discierno lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Que yo haga en mi vida. La palabra de Dios es viva y por lo tanto dice lo que quiere decir. No lo que yo digo o espero. Es una palabra libre y también es sorprendente porque nuestro Dios es el Dios de las sorpresas. ¿Por qué dice Dios es el Dios de las sorpresas? Porque a través de su palabra te transmite un mensaje. Te transmite un mensaje nuevo. ¿Qué Dios espera de ti? De Yandé, de Yoani. ¿Qué espera? De Mateo. ¿Qué espera? Pero te lo dice a través de su palabra. A través de su palabra, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. A ver. Un momento. A ver, muy bien. La libertad nos dice, ¿no? Mi padre, perdón por interrumpirle. Vamos a salir acá para ver la puerta, mi papá. A ver, vaya rápido. A ver, apague su audio. Muy bien, la libertad. El ser humano es libre para decidir. El ser humano tiene la libertad de decidir si tú escoges el camino del bien o el camino del mal. El ser humano escoge si quiere ser delincuente o no quiere ser delincuente. El ser humano tiene la capacidad de decidir a qué religión pertenecer. Si quiere ser católico, si quiere ser evangélico, si quiere ser testigo de Jehová, si quiere ser jesuita, tiene la capacidad de escoger. ¿Por qué? Porque esa libertad le dio Dios. Esa libertad le dio Dios, chicos. Tú tienes la capacidad de escoger con qué amigos quieres andar. ¿No? Tienes la capacidad porque Dios te dio esa libertad de escoger. Él va a ser mi amigo, ella no, él sí, él no. Tienes la capacidad porque Dios te dio esa libertad de escoger. ¿No? Pero, o también para decidir algo, te dio la libertad. Yo quiero estudiar esta carrera. Te dio la libertad de decidir. Yo quiero ser religioso. Te dio la capacidad de decidir que tú quieres estudiar para sacerdote. Te dio la capacidad de decidir, chicos. Pero
que ser libre significa tener la posibilidad de escoger entre varias opciones, ¿no? El tener libertad conlleva a la responsabilidad, ¿ves? A la responsabilidad de hacer lo que nos lleva a nuestra realización. ¿Qué quiere decir responsabilidad, chicos? Por ejemplo, si yo decido robar, es mi decisión, pero me tengo que basar prácticamente a las consecuencias que me puede traer eso. Puedo terminar muerto, puedo terminar en la cárcel. ¿Ves? ¿Ves? Una decisión mal tomada tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. El Papa Francisco nos habla sobre la libertad. A ver, sácate esa cuña. ¿Sí? La próxima, aquel que está ahí con su luz arribita, 2 puntos en contra, ¿ya? ¿Sí? Eso va para todos. El Papa Francisco nos habla sobre la libertad cristiana y la obediencia cristiana. Y nos recuerda que son docilidad a la palabra de Dios. Ser dócil a la palabra de Dios y ser obediente a la palabra de Dios. Nos habla el Papa Francisco. Y es tener aquel coraje de convertirse en nuevos discípulos, en nuevos apóstoles, en nuevos misioneros, en nuevos misioneros. Este valor de discernir siempre, discernir algo, no relativizar, discernir siempre qué cosa hace el Espíritu. Para discernir, chicos, lo que Dios quiere en nuestras vidas, siempre es bueno pedir al Espíritu Santo para que nos ayude a pensar lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestras vidas? ¿Qué quiere Dios que hagamos en nuestras vidas? Discernir. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Los demás, a ver, ¿se entiende? ¿Ah? Sí, profesor. Profesor. Profe, Muy bien, muy bien. Seguimos. La relación con Dios, dice, ¿no? La relación con Dios, ¿no? El Evangelio es una novedad porque nos trae cosas nuevas, lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. A través de su palabra. ¿Ya? A ver. A través de su palabra. A ver. Muy bien. A ver. ¿Sí? La revelación es novedad. Nuestro Dios es un Dios que siempre hace cosas nuevas. Tiene cierta razón. Si yo estoy con Dios, Dios va a hacer cosas nuevas en mi vida. En el Evangelio, Jesús es claro. Él vino a darnos nuevas órdenes. Pero debe ser recibido con la apertura de nuestro corazón. No cerrarle el corazón a nuestro Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, chicos, soy obediente a la palabra de Dios? ¿Qué dirán ustedes? ¿Son obedientes a la palabra de Dios? ¿Ah? A veces sí, a veces no. Yo ¿Por sí, qué? ¿Por qué a veces sí, a veces no? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué, chicos? A ver, ¿quién ha dicho a veces sí, a veces no? Yo a veces porque A ver, a veces desobedezco.
a los padres y no hacemos caso, profesor. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Muchas Con veces, otros sentidos. Sí, profesor. muchas veces, a veces no actuamos según según los criterios del evangelio. No actuamos. Me incluyo yo también, ¿no? Nadie es perfecto, solamente perfecto es Dios. Solamente es perfecto Dios, ¿ya? Pero en eso estamos. Estamos en la lucha constante para llegar a la santidad, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con todo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Seguimos. Es una pregunta que nos debemos hacer todos, ¿no? Incluyéndome yo también, ¿sí? Incluyendo mi persona, ¿no? ¿Somos obedientes a la palabra de Dios? ¿O siempre hago lo que creo que es la palabra de Dios? O a veces hago mi propia voluntad mía, pero no la de Dios, ¿no? Si hago algo, termino como el trozo de tela nueva, dice, ¿no? Como en el vestido viejo, y dejo un roto peor, dice, ¿no? Mejor dicho. A veces cuando nosotros actuamos por nuestras iniciativas, actuamos por nuestras voluntades, chicos, actuamos por nuestra voluntad, lo echamos todo a perder. Lo echamos todo a perder. Lo que así estaba el problema, chiquitito, lo hacemos más grande. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos hecho nuestra voluntad y no la de Dios. Y no la de Dios, ¿ya? Por eso, aquello de adaptarse a la palabra de Dios para poder recibirla. Si yo quiero ser un buen cristiano, de acuerdo a la voluntad de Dios, me tengo que preparar para recibir la palabra de Dios. Mi corazón tiene que prepararse. ¿Y cómo se prepara mi corazón? Pidiendo la invocación. Profesor, lo siento interrumpirle, pero Jada y Giovanni están escribiendo puro M's con comas. A ver, en chat. A ver, Giovanni. A ver, Giovanni. Y trate, vamos a anotarle a Giovanni aquí, allá. ¿Sí? Después no me digan, chicos, porque me bajo 2 puntos, ¿ya? Giovanni Yeira. Y a uno más, Giovanni Yeira, sales de la sala, ¿ya? Es igual. Muy bien. Muy bien, chicos, ¿ya? Hacen perder dónde nos hemos quedado. A ver, seguimos. Seguimos, ¿ya? A ver. Cuando quiero prender, a ver, ¿ya? Mayormente, chicos, cuando yo recibo la palabra de Dios, me tengo que preparar mi corazón. ¿Y cómo se prepara mi corazón? Pidiendo que el Espíritu Santo venga a morar sobre mi ser. Que el Espíritu Santo me dé el don del entendimiento para poder comprender el mensaje de Dios. Para poder tener un corazón dócil a la escucha, al oír la palabra de Dios. No un corazón de piedra. No un corazón de piedra. Sí, no un corazón de... Muchas veces somos corazón de piedra, chicos. No, muchas veces. Escuchamos la palabra de Dios y al día siguiente nos olvidamos de qué ha tratado la palabra de Dios. Nos olvidamos. En cambio, la persona que escucha la palabra de Dios tiene un corazón dócil. ¿Por qué? Porque lo guarda la palabra de Dios en su corazón y lo lleva a las acciones. Lo lleva a las acciones. ¿No? Lo lleva a las acciones, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, ¿ya? A ver. Acá también Saúl. Saúl que tenía un corazón muy dócil a la palabra de Dios, ¿ya?
Por eso Saúl quiere decir ungido de Dios. Ungido de Dios, ¿ya? Se había olvidado de que Dios es la sorpresa y la novedad dentro de su palabra. Había olvidado, se había encerrado en sus pensamientos, él mismo, en sus esquemas, y así razonaba humanamente, ¿no? Humanamente, ¿ya? A ver. Muy bien. La libertad religiosa, dice, ¿no? La libertad religiosa. A ver, chicos, todos tenemos la libertad de escoger a qué religión queremos pertenecer. Todos. Eso es la libertad religiosa. Por ejemplo, a mí nadie me agarró con un arma. Ah, Armando, ¿pertenece al catolicismo? No. Yo por mi propia iniciativa. También tuve valores cristianos por parte de mi familia. Pertenecí no, a la Iglesia Católica y hasta el día de hoy sigo perteneciendo. Otros pueden escoger, no, puede ser a la religión de los musulmanes, otros a los testigos de Jehová, otros a los evangélicos, ¿no? Otros a otras distintas religiones, ¿sí? Tú tienes la libertad de escoger, tú tienes la libertad de seleccionar a qué religión quieres ir. ¿Por qué? Porque Dios dio la capacidad de escoger. Dios te dio la libertad prácticamente de escoger a qué religión tú quieres pertenecer. Pero al final, todas las religiones nos hablan de Dios. Ese es el objetivo. Todas las religiones nos hablan de Dios. Como dice el Papa Francisco, ¿no? Todas las religiones nos conducen a Dios. Todas las religiones nos conducen a Dios. Eso debe ser prácticamente el sentido de nuestra fe cristiana. El sentido de nuestra fe cristiana. ¿Ya? Muy bien. El concepto de tolerancia, en tanto, reviste varias manifestaciones, ¿no? Personal, política y religiosa. En este último sentido, la tolerancia surge en la modernidad como necesidad de resolver el problema que ocasiona la realidad de la coexistencia de distintas confesiones religiosas, fundamentalmente cristianas dentro de los mismos estados. Pero como fácilmente se puede apreciar, así entendida la tolerancia es una solución intermedia entre la prohibición y la libertad religiosa. Es una virtud necesaria pero insuficiente. Tolerar es en definitiva un concepto muy mezquino que no va más allá de nuestras ideas de soportar. Representa la versión negativa de una verdadera aceptación de los diferentes, equivale a indiferencia. Muchas veces, chicos, la religión no cierra las puertas a nadie. A nadie. ¿Sí? A nadie cierra. La religión está abierta para todos. Para todos. Aunque así hayas cometido el peor pecado, la religión está abierta. ¿Por qué? Porque Dios nos enseñó eso. Si la persona está arrepentido de sus actos, si la persona está arrepentido de sus hechos, ¿Dios qué hizo? Dios lo esperó con los brazos abiertos, dispuesto a acogerlo, dispuesto a perdonar sus pecados. Dispuesto a perdonar sus pecados. Y la iglesia hace eso. La iglesia no puede rechazar a ninguna persona, aunque así sea un criminal, no puede rechazar. ¿Por qué? Porque la religión está abierta para todos. Está abierta para todos. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, profesor. Muy bien, muy bien. A ver, ¿lo demás se entiende? Sí, profesor. Muy Profesor. bien, chicos. Profesor. Profe, sí, sí, profe. Sí, profesor. A ver, muy bien. Seguimos. A ver, un momento. A ver, un minutito. Chicos, ya saben, ¿no? Nos queda práctica, a ver, 3 minutos, ¿ya? Termina, vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Sí, profesor. Ya, profesor. profe. Sí, profesor. Eso va a ser el código, ¿ya? Tanto en gramática, en religión, ya del 1 al 6. Con ese código entran, ¿sí? Muy bien, seguimos. La vocación. Dios te da la libertad, chicos, de escoger qué carrera tú quieres estudiar. Si yo a ver le pregunto a Niño González, ¿qué profesión le gustaría estudiar cuando termine el colegio? Niño, creo que está mal su internet de niño. Veterinaria. ¿Cómo? Veterinaria. ¿Veterinaria? Sí. Muy bien. A ver, Hurtado Mena, ¿qué profesión te gustaría seguir? ¿Ah? Hurtado Mena. Se quedó callado, Hurtado Mena. A ver, Guamán Venancio, ¿qué profesión te gustaría seguir? Policía. Policía, muy bien. Para hacer alto a la delincuencia, usted, ¿ah? A ver, vamos a preguntar al uno más, ¿ya? A ver. A ver, Becerra Cruz, ¿qué profesión le gustaría seguir a usted? Militar de la Fuerza Aérea, profesor. Fuerza Aérea, muy bien, Becerra. A ver, Piero, Profesoría militar. militar, muy bien. A ver, bajen su mano. Muy bien. Eso es vocación, chicos. Eso es vocación. La vocación es la profesión que yo quiero elegir. A ver, bajen su mano. La profesión que yo quiero elegir. Que yo quiero elegir. ¿Sí? Que a mí me gusta. ¿No? Que a mí me gusta. Yo tuve la vocación prácticamente de postular a la universidad, a la Facultad de Lengua y Literatura. Yo tuve la vocación prácticamente de irme al convento, de estudiar teología en Arequipa. ¿Por qué? Porque me gustó, porque me nace eso. Y al nacer eso en mí, es una vocación. A ver, Hurtado Mena, sí dime, ¿deseas hablar? Te veo con la mano, levanta. Es amarillo. Hurtado. No, profesor, me había olvidado. Muy bien, seguimos. A ver. Eso es vocación, chicos. Todos tenemos distintas vocaciones. Todos tenemos distintas vocaciones, ¿sí? Todos tenemos distinta vocación. Por eso les preguntaba, ¿no? ¿Qué vocación desean estudiar, no? Seguir policía, veterinaria, medicina. A ver, muy bien, chicos. Nos queda menos de un minuto. Ya vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? Vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? Vamos a esperar que termine para comenzar desde cero, ¿ya? La siguiente parte, ¿sí? Muy bien, vamos a esperar ya que termine. ¿Sí? ¿Qué profesor? A ver, deja de jugar, Guamán Venancio. Guamán Venancio, tienen que estar atentos a la clase, chicos, ¿ah? Tienes que estar atento a la clase. Guamán Venancio está en su tienda, Guamán Venancio. ¿Qué vendes, Guamán Venancio? Juguetes, es de mi abuela, ¿Sí? la tienda ¿En qué parte queda? Para ir a comprar para Navidad para mis sobrinos. del mercado.